Hola amigos. Hoy les quiero contar mi historia, es muy especial, me llamo Leo. Soy un niño pequeño soñador de 10 años que está cambiando nuestra forma de ver el futuro. En mi habitación, iluminada por la suave luz, por mi lámpara de escritorio, donde paso horas dibujando en mi cuaderno. Mis dedos danzan sobre el papel, creando algo más que simples trazos, está dando vida a un mundo extraordinario. Mis robots no son máquinas frías y distantes. Son compañeros sonrientes que ayudan a las personas mayores a cruzar la calle, que riegan los jardines comunitarios y juegan con los niños en los parques. Entre las páginas de mi cuaderno, las ciudades no están atadas a la tierra, se elevan majestuosamente hacia el cielo, conectadas por puentes de cristal que brillan bajo el sol. En estas urbes flotantes, la naturaleza y la tecnología conviven en perfecta armonía. Jardines verticales adornan los edificios inteligentes, mientras vehículos silenciosos se deslizan entre las nubes. Pero lo más fascinante de mi imaginación no son los avances tecnológicos que dibujo, sino que los hago con corazón y la imaginación que les doy. En mi mundo, la inteligencia artificial no es solo un conjunto de algoritmos. Es una fuerza que entiende las sonrisas, que consuela en los momentos difíciles, que celebra los logros y que aprende de las emociones humanas. Cada noche, antes de irme a dormir, añado nuevos detalles a mi visión. Mis robots aprenden a interpretar el lenguaje de los abrazos, las ciudades flotantes, donde ayudan a los ciudadanos y la ecología de estas ciudades, y saben que es lo más hermoso, que mis sueños no son tan lejanos como podríamos pensar. En este preciso momento, científicos, ingenieros y creadores de todo el mundo están trabajando para hacer realidad un futuro donde la tecnología y la humanidad caminen de la mano. Mi historia nos recuerda que el futuro no solo se construye con circuitos y códigos, sino también con imaginación, empatía y esperanza. Nos enseña que la verdadera innovación nace cuando nos atrevemos a soñar con un mundo mejor, más amable y más comprensivo. Quizás algunos dirán que soy solo un niño con una imaginación desbordante, pero ¿no son acaso los grandes cambios el resultado de aquellos que se atrevieron a soñar diferente? Tal vez en unos años, cuando veamos robots ayudando en hospitales con una sonrisa genuina o ciudades que respiran verde entre las nubes, recordaremos que todo comenzó en el cuaderno de un niño que se atrevió a imaginar un futuro más humano. Los invito a que, como yo, nos atrevamos a soñar en grande, a dibujar nuestro propio futuro, y a creer que la tecnología puede ser una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor, porque al final, el mañana no es algo que simplemente llega, es algo que construimos hoy, trazo a trazo, sueño a sueño. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo soñar como a mí, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran. Juntos podemos construir ese futuro maravilloso que yo imagino. ¿Y tú, cómo imaginas el futuro? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.